Vamos mejorando. ¿Qué tal Buenos Aires? ¿Qué tal Argentina? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguien está muy bien esta tarde? Muy bien. ¿Alguien está excelente? ¿Nadie? Martín también. Les quiero contar una cosa. Todas las marcas del mundo, de todas las industrias, de todos los países, de todos los sectores, están peleando por 4 cosas. Y son las mismas 4 cosas para todas las marcas de todos los países, de todos los sectores. Tu tiempo, tu atención, tu amor y tu dinero. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? No. Quiero hablar de la importancia capital que tienen las marcas en el deporte, y cuando hablo de marcas en el deporte hablo de las marcas de los deportistas, hablo de las marcas de los equipos, hablo de las marcas de las selecciones, pero también de los torneos y de las organizaciones e instituciones. Como apenas tengo lo que dura un tiempo de un partido de fútbol, tengo 45 minutos, les invito a que saquen una foto a la pantalla, los que quieran, los que tengan interés en el branding o en las marcas, y que podamos seguir la conversación o el debate más allá de este momento en el escenario. ¿Sí? Y si no les da tiempo de sacar la foto, luego me piden los datos y yo se los comparto gustosamente. Lo que les quiero pedir también, porque esto más que una cancha de fútbol parece el Teatro Colón, con todo respeto, sí, es el Teatro Colón definitivamente, quiero que miren a la derecha y quiero que miren a la izquierda. Quiero que se miren a los ojos. ¿Sí? Quiero que miren al que está atrás y al que está adelante. ¿Alguno está sonriendo? ¿Sí? ¿Alguien está feliz? ¿Alguien está feliz de estar en este summit increíble en Buenos Aires acá? ¿Quién? Yo. En el deporte, como en toda actividad humana, tenemos que prestar atención a quién se pone feliz cuando nosotros estamos felices. La comunidad del deporte creo que es la comunidad que más contribuye a la felicidad colectiva que cualquier otra actividad, exceptuando una. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿O no? Sí, pueden hablar, no es el Colón, ¿eh? Podemos hablar, conversar, pueden putear, silbar, aplaudir. Les quiero compartir aprendizajes y lecciones que fui acumulando con el equipo de TOTEM en los 5 continentes durante los casi últimos 30 años. ¿Son verdades absolutas? No, faltaría más. ¿Todas las marcas tienen que hacer lo mismo? No, tampoco. Pero sí voy a intentar compartir lineamientos generales que creo que aplican tanto a marcas de reciente creación, marcas consolidadas, marcas en declive y marcas que quieren renacer o reposicionarse. Tanto en mercados consolidados como en mercados nuevos. Todo lo que voy a decir hoy aquí en este escenario es algo en lo que creo. No solamente creo en el branding, sino que creo en aquellas marcas para las cuales trabajo o colaboro. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, a Internet y esta gran transformación digital, podemos enterarnos de qué es verdad y de qué es mentira. Sí, la manipulación, Andy, fake news. A pesar de ello, cada vez sabemos más de todo. Es difícil que una marca te engañe. Creer es importantísimo, porque nos hace que ese acercamiento emocional vaya mucho más allá del conocimiento. Tiene que ver con la creencia, los valores, la convicción, ese grupo, ese colectivo, mi mirada y mi comprensión del mundo. Fíjense cómo se van desdibujando las fronteras y las barreras. ¿Dónde está la hinchada? ¿Dónde están los protagonistas? ¿Dónde está la línea que divide lo uno de lo otro? ¿Alguien la ve? Hoy a la mañana el Chiquitapi habló de todos los títulos que tienen las selecciones argentinas, masculinas, femeninas, juveniles, adultas, y si mi memoria no me falla, se olvidó de un gran título. ¿Saben cuál? Ni más ni menos. La mejor hinchada del mundo, no lo decimos nosotros, que también, es la hinchada de, ustedes dicen, Argentina. La hinchada de Argentina. Esa mancomunión, esa unión, esa manifestación incomprensible que ocupó los titulares de todos los medios de todo el mundo, que decían, nosotros estamos acá porque no te conocemos, te sentimos.
Estás en nuestro corazón y ese esfuerzo, esa conquista, ese éxito es algo que compartimos. Imagínense cómo se construyen las grandes marcas a partir de los pequeños detalles. Acabo de estar en México en una conferencia, llego a mi hotel, entro en mi habitación y me encuentro con alfajorcitos de maicena rellenos de dulce de leche, con el escudo de Boca Juniors en Sugar Glass, esperándome en la habitación. ¿Ustedes cómo reaccionarían? Bueno, de River obviamente mal, ¿no? Bueno, la mitad menos uno mal, pero la mitad más uno, ¿cómo reaccionaría? Muy bien. ¿Y enseguida qué haces? Sacás el teléfono y empezás a compartirlo por todos lados. Porque hoy la distancia que nos aleja del resto, en realidad está a un clic o a una foto de distancia. Nos emocionamos en una época en la que todo lo que se puede automatizar se está automatizando, todo lo que se puede digitalizar se está digitalizando, y esto es solamente el comienzo. Todo menos una cosa. ¿Y esa cosa cuál es? Las emociones humanas. ¿Por qué el deporte ocupa un lugar cada vez más destacado? Porque gracias a las nuevas tecnologías, a las nuevas plataformas, a las nuevas formas de consumir, de compartir, de crear, de debatir, de ser protagonistas, podemos difundir mucho más la emoción. Es interesante cuando hablamos de emociones, porque hay pocas cosas que liberen más esa alegría, esa felicidad, calmen el estrés y la ansiedad, que un abrazo. Ya ni hablemos de un abrazo de gol. A ver si cuando termino la charla de hoy dan ganas de dejar el Colón y estar en la Bombonera dándonos un gran abrazo de gol. Es un gran desafío. Ojalá lo logre. ¿Qué pasa cuando hablamos de experiencias y cuando hablamos de fans y cuando hablamos de emociones? Hablamos de amor, hablamos de orgullo, hablamos de compromiso, hablamos de elementos intangibles que son los que establecen los lazos de mancomunión con las marcas. Y hay pocos sectores en el mundo que entiendan mejor cómo canalizar esa manifestación de amor incondicional a partir de la creación, la construcción o la transformación de cada una de las marcas. Pero es verdad, los clubes, los eventos, los deportistas tienen que tener una cuenta de resultados positiva, porque si no son sostenibles en el tiempo, tienden a desaparecer. Con lo cual hay una palabra que aparece en casi todos los planes de negocio de casi todos los protagonistas de la industria del deporte. El ROI. ¿Le suena el ROI? ¿Sí? ¿ROI? ¿Sí? Return on Investment. Ahora bien, ¿cómo se mete en la tabla de Excel el amor de un hincha? ¿Cómo se mete en la tabla de Excel que la Bombonera late? ¿Cómo se pone en la tabla de Excel una noche como la de Racing cuando da vuelta un 2-0 de visitante? ¿Qué pasa si además del ROI le incorporamos a nuestro plan de negocios, a nuestra estrategia de marca, un poco de rocks and roll? No de rock and roll, de rocks and roll. El return on experience y el return on love. El retorno de la experiencia y el retorno del amor. Porque es muy difícil si solamente manejamos variables económicas y financieras que el corazón de nuestros hinchas, pero no nos olvidemos de nuestros hinchas internos también, contribuyan a esa creación de valor. ¿Cuál es la gran diferencia en el deporte respecto a otras actividades? La mayoría de marcas no son conocidas, son sentidas. La diferencia entre una marca conocida es que deriva en comportamientos, mientras que una marca querida deriva en compromiso. ¿Qué queremos ser, una marca conocida o una marca querida? Hablamos de tecnología, hablamos muchas veces que en las redes sociales se comparte el odio y la agresión y la violencia, pero si vamos a preguntar a los datos qué es lo que más se comparte, por ejemplo, ¿quién tiene cuenta en Instagram de los aquí presentes? ¿Puede levantar la mano, por favor? Casi todos. Los 3 emojis más utilizados, más compartidos en Instagram son, número 1, love, amor. Número 2, ojitos de love, ojitos de amor. Número 3, besito de love, besito de amor. ¿Se acuerdan que había unos 4 pibes que cantaban All you need is love, love? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de los 4 pibes? Cantaban mejor que yo, eso está fuera de toda discusión. ¿Sí? Pero el amor
a mayores niveles de digitalización y automatización, hay mayor demanda de emoción humana. Necesitamos no perder esa conexión emocional entre personas. ¿Por qué es importante para un club, una institución, un evento, un torneo, un jugador, construir una buena marca? Yo ahora llegué esta mañana de Madrid, cruzando el Océano Atlántico a 33.000 pies de altura y mirando por la ventana del avión veía una turbina con un logo de Rolls-Royce. ¿Sí? Rolls-Royce, ¿qué les dice? Auto, ¿qué más? Prestigio, calidad, elegancia, seguridad, confianza. Es decir, ¿cómo venía yo para aquí? Tranquilo, tranquilo. Pero me tengo que volver a Madrid y me dijeron que vuelvo en un avión con motores Ramírez. Ojo, los hermanos Ramírez son grandes ingenieros, hacen unos motores increíbles, pero ¿en qué no han invertido? En branding. Si no te conocen, no te compran, no te eligen, no te recomiendan, pero aunque te conozcan, si no construyes detrás de una visión, de una estrategia, de un propósito, de unos valores, de un equipo, de un talento, es difícil que te recomienden y que te vaya bien. A mí lo que me gusta de eventos como este Olé Sport Summit es que nos encontramos muchas personas muy diferentes, muy diversas del mundo del deporte en un mismo lugar, en un mismo espacio de tiempo. Y creo que le hace muy bien al deporte este tipo de reuniones y este tipo de eventos porque se pone en valor el modelo de la gallina. ¿Lo conocen? ¿Cómo cocorea una gallina? No tiene nada que ver con River, no tiene mensajes ocultos ni nada. ¿Cómo cocorea una gallina? Eso es más un pollo. Cocó, porque en el mundo del deporte nos la pasamos compitiendo, y eso es muy sano, la competición es muy sana. Pero ¿qué pasa si además de competir, colaboramos, co-creamos, cooperamos para que el deporte mejore? Porque si el deporte en su conjunto mejora, mejora cada una de las partes, ya sea del deporte en general o del fútbol en particular. Las marcas juegan un rol cada vez más estratégico y más trascendente en la construcción de valor y claramente ya dejamos atrás una era de cambio para estar protagonizando afortunadamente un cambio de era. Este cambio de era nos recuerda, ahora que estamos hablando del deporte, que el deporte tiene más de 33.000 años de antigüedad. Que el fútbol profesional, tal y como lo conocemos, nace hacia fines del siglo XIX. Y también que el fútbol se empezó a jugar en China hace 2000 años. No aprendieron nada en 2000 años, pero bueno, hay que seguir esperando. Ahora están los saudis ahí tratando de aprender también. ¿Se puede comprar la pasión? ¿Se puede comprar el amor? ¿Se puede comprar una hinchada? ¿Se puede comprar un compromiso? ¿Cómo hace cada uno de ustedes, por lo menos después de estos 45 minutos, para revisar a dónde está su marca hoy y de qué manera hacer un check de si está lista y preparada para todos los años que van a venir? Pero no solamente para abrazar la tecnología, sino para abrazar la diversidad, la equidad, la inclusión, la sostenibilidad, la innovación, nuevas generaciones que convivimos en un mismo espacio de tiempo y con demandas y necesidades muy distintas. Yo creo que la transformación digital que está ocurriendo en casi todos los clubes, organizaciones, instituciones, es en el fondo una profunda transformación humana. Y esa profunda transformación humana lo que requiere y lo que demanda es un profundo conocimiento de quién. De las personas. Cada vez entender más de psicología, de sociología y de antropología para cada vez entender más de las personas. En el mundo de hoy, tanto en el deporte como en otros sectores o industrias, para mí hay 4 tipos de marcas. Hay un grupo reducido de marcas que son las que crean las olas. Hay un grupo un poco más extendido de marcas que son las que dicen, hey, se acaba de crear una ola, está buena, va a pegar fuerte, hay que subirse a esta ola y empieza a surfear la ola. Hay un tercer grupo de marcas que es el que dice nada y es aplastado por la ola. Y hay un cuarto grupo que dice, ¿qué ola? ¿En dónde está tu club? ¿En dónde está hoy
tu institución o tu organización, creando olas, adaptándose a la ola, siendo aplastado por la ola o preguntándose qué ola. ¿De qué manera tu marca puede entender que el cambio de mentalidad va mucho más allá de un abrazo tecnológico? No en vez de un abrazo tecnológico, sino además de lo tecnológico. Y la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿cuál es la historia de cada marca a partir de ahora? Todos sabemos lo que fue la marca hasta hoy. Lo que pasa es que hay algunas marcas que utilizan el pasado como sofá en vez de usarlo como trampolín. Y nadie vive de lo que ganó, o de lo que hizo, o de lo que dijo, o de lo que prometió. ¿Las marcas de qué viven? De lo que hacen hoy. Vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Y lo único que transforma una marca, esa distancia entre lo que una marca es hoy y lo que quiere ser mañana, no es lo que dice, es lo que hace. Es importante preguntarnos como marcas, porque al final estamos hablando de personas, tanto en empleados, como en fans, como en patrocinadores, como en colaboradores, como en proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué está pasando en el mundo? Pero no hoy o mañana o pasado. ¿Qué está pasando en el mundo? En un proceso de transformación profundo y de paradigmas cambiantes. ¿A dónde está mi marca hoy y a dónde la quiero llevar? ¿Dónde quiero estar dentro de 3 o 5 o 10 años? Y sobre todo, ¿cómo lo voy a conseguir? Y les aseguro que si algo nos ha enseñado la historia, es que en los últimos 100 años, aquellas organizaciones o instituciones o equipos que han invertido continua, consistentemente en su marca, son más fuertes, son más resilientes y atravesan mucho mejor las crisis o las recesiones. Estos son factos, no es opinión. ¿Qué tienen que hacer las marcas desde mi perspectiva? ¿O qué hacen las marcas exitosas? Son marcas que se posicionan en un rol mucho más elevado que el de la experiencia o la entretención. Son marcas que dicen, vamos a contribuir a unir a las personas. ¿Qué hacen las marcas exitosas? Nunca dejan de transpirar o de sudar la camiseta, mucho menos cuando les va bien. La construcción de marca es un proceso continuo y permanente que no tiene final. ¿Qué hacen las marcas? Cuando cambian los paradigmas, cuando cambian las eras, cambian la mirada, cambian la visión si es necesario. ¿Qué hacen estas marcas? No miran a los rivales, miran a su horizonte, a su norte, se concentran en sus objetivos, miran de reojo, pero no se desenfocan nunca. Miran de reojo cuando van sobrados, ¿no? Pero nunca hay que ir sobrado en la vida. Esa línea, esa diferencia entre el fan y el protagonista cada vez es más chiquita. El fan prácticamente está jugando, y si el fan está jugando, el jugador juega mucho mejor. ¿Cómo involucramos a nuestra gente en el juego, pero no solamente mientras dura un partido, sino en la previa, en el durante y en el después? ¿Cómo hacemos para ver estos obstáculos como oportunidades de cambio, de mejora y de evolución? ¿Cómo hacemos para transformar los golpes en crecimiento y experiencia? ¿Cómo hacemos para ir rápido en esta época en que veloz es el nuevo negro, pero teniendo claridad a dónde voy? Porque ir rápido, si no tenés destino, te lleva a cualquier lugar, y eso es algo que ninguna marca quiere obtener. ¿De qué manera, hoy por hoy, cuando todo se sabe de casi todos, las marcas se construyen no solamente adentro de una pista o adentro de una cancha, sino también afuera? ¿Cómo construyo reputación? ¿Cómo posiciono mi marca como referencia o como ejemplo o como liderazgo o como querramos llamarlo? Las marcas líderes nunca tiran la toalla, nunca bajan los brazos. Siempre siguen adelante sabiendo que se pueden conseguir cambiar las cosas. Somos campeones del mundo de personas ciegas, campeonas del mundo con las murciélagas la semana anterior y los murciélagos tricampeones del mundo la semana siguiente. Un aplausito para ellos, ¿puede ser? 3 estrellas los murciélagos. Muchachos. Entonces, ¿qué es una gran marca para mí?
La que cumple todo esto es aquella a la que nadie puede imitar. Y yo soy un enamorado de las nuevas tecnologías, trato de ser early adopter, me rodeo de un montón de personas expertas en tecnología para que me la expliquen, para que yo pueda luego meterlas en nuestros procesos y proyectos. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Los economistas predecían que Inglaterra iba a ganar Qatar 2022 y la inteligencia artificial decía que iba a ganar Brasil. ¿Qué tal? ¿Le creemos a los economistas en la inteligencia artificial? Fíjense, Chances of Winning. Esto es un compendio de una inteligencia artificial que chupó de muchas inteligencias artificiales y que decía, ok, Argentina, miren acá, tenía un 6,45% de ganar la Copa del Mundo. ¿Qué tal? ¿Puede la inteligencia artificial dimensionar, o mejor dicho, entender o comprender lo que siente un corazón por su equipo o por su selección? Cuando Messi iba a patear ese gol que gritamos todos, probablemente más que ninguno, el gol a México, la inteligencia artificial dijo, posibilidades de gol, 3,1%. ¿Cómo puede una inteligencia artificial decodificar a un Leo Messi si ningún defensor del planeta, por más que vio 100 millones de videos, lo puede decodificar? ¿Esto significa que hay que ignorar a la inteligencia artificial? Por supuesto que no. Pero hay que entender cómo relativizamos aquellos aspectos tecnológicos respecto de los humanos. ¿Cómo están haciendo las organizaciones, clubes, instituciones para involucrar a todos los que forman parte de cada una de estas instituciones, organizaciones y clubes? Todos crean marca, desde la persona que te recibe en la boletería para venderte una entrada, desde el acomodador, desde el que te vende la bebida, hasta el que te puede vender la camiseta. Todo construye marca. Atendiendo a esta realidad, todos necesitan saber qué es lo que representa tu marca. ¿Cuál es la personalidad de tu marca? El propósito de tu marca, los valores de tu marca. ¿Cómo habla tu marca? ¿Cómo empatiza tu marca? Porque si no, no puedes representarla. En el siglo XX, los empleados eran los embajadores de la marca. En el siglo XXI, los empleados son la marca. Ahora bien, acá hay mucho de psicología. Hay muchos estudios, sobre todo de universidades norteamericanas, que dicen que nosotros, los fans, los hinchas, los aficionados, como quieran llamarlos, tenemos unos niveles de empatía que hacen que nos pongamos en la piel de nuestros ídolos, ya sea deportistas individuales o en deportes grupales o colectivos. A partir de las neuronas espejo, el placer que genera o que vive o que disfruta un jugador, lo vivimos nosotros. Lo mismo que si hay un dolor o una tristeza. Esto no son opiniones, son datos que dicen que nosotros somos fieles, incondicionales, más allá de que pase. Si no, es incomprensible que haya todavía hinchas de algunos clubes que llevan años y años y años sin ganar nada, sin alcanzar nada y sin lograr nada. ¿Qué pasa? En un sentido muy real, el equipo se vuelve parte de nosotros. ¿Queremos renunciar a nosotros? ¿Queremos dejar de ser nosotros? Hay muchas personas que vos hablás con ellas y le decís, cuando tu equipo le va bien, me decís que lo querés, pero cuando le va mal, me decís que lo amás. Sos masoquista. Salud. Hay que amar siempre, en las buenas y en las malas. Tenemos la misma respuesta hormonal que los jugadores. Por eso el domingo a la noche, o el miércoles a la noche, o el sábado a la noche, nos vamos a dormir felices o tristes conforme hayamos vivido el resultado. Incluso cansados si el partido duró mucho. La diferencia sustancial entre conocer y sentir una marca es que ha habido una transición enorme del like al love, al amor. El like es absolutamente arbitrario y manipulable. De hecho, hay compañías que se ocupan todo el día de que pases más tiempo dando likes. Ahora bien, ¿el amor se puede comprar en Amazon o en eBay o en Mercado Libre? ¿Es fácil generar amor? ¿Es fácil establecer lazos de amor a partir de la confianza y la generosidad? Ir a la cancha es casi más lindo por lo que se ve en las tribunas que por lo que se ve en el campo de juego últimamente, ¿o no?
Eso no habla bien de unos, pero siempre habla bien de los de siempre, los hinchas. Cada vez vemos cómo los jugadores se acercan más a los hinchas, algunos por convicción y otros por obligación. Estamos viendo cómo un tipo como Leo Messi ha puesto patas arriba un fútbol anodino, aburrido, irrelevante, como el norteamericano, y ahora todo el mundo está viendo la MLS o la no sé cuánto Cup o la no sé qué Cup, y yo no entiendo, ahora va Selena esta, el otro, el príncipe Harry, DiCaprio. Es el entretenimiento más grande del mundo, el fútbol. Lo que pasa es que algunos lo descubrieron ahora, cuando llegó Messi. ¿Qué está pasando en el mundo del deporte con las marcas cuando trasladamos la idea de vender productos a experiencias? Nosotros, los que amamos el deporte, no queremos comprar productos solamente, queremos vivir experiencias, queremos hacer parte de las historias de nuestros ídolos y de nuestros equipos. Algunos lo verbalizan de una manera imposible. Yo creo que muchos lo piensan, solo unos pocos valientes ponen la bandera. No sé qué opinarán. Por otro lado, si el branding está mucho más orientado a las historias que propone y que inspira, y si en el centro de esas historias, en vez de estar solamente el club o los jugadores o el técnico o aquellos que hacen parte de los staffs, está el hincha, eso crece en repercusión, en impacto y en emoción. Tal es así que hasta el propio protagonista se vuelve en hincha y en compartidor de historias en tiempo real. Es fascinante lo que está pasando. No damos abasto para consumir toda la propuesta de contenido que se está generando en tiempo real. Es imposible. Y lo difícil o lo complicado es que mucho de esto no está regulado ni por la pasión ni por el amor, sino por la dictadura de los algoritmos. Con lo cual, cuanto más real, genuino, emocionante, auténtico, poderoso sea tu contenido, hay menos chances de que te lo gestione o te lo manipule o te lo controlen los algoritmos. Yo creo que mucha gente entra en razón dentro de la pasión. Es muy bueno esto, ¿no? Le mandamos un saludo a Emi, nuestro querido amigo mexicano. ¿Qué pasa si los expertos en marketing, muchos que están hoy aquí presentes, además de hablar del top of mind que las marcas quieren alcanzar, el estar arriba en tu mente, también buscamos el top of heart, el estar arriba en tu corazón? Porque además de tu equipo, tú tienes tu selección, o tienes también tu deportista, o tu futbolista, o tu referente, o tu ex deportista o futbolista. Hoy estuvo un tipo como Pepe Sánchez, el primer argentino en jugar en la NBA, un crack. ¿Eso que entra en la cabeza o entra acá? ¿Dónde entra? ¿De qué manera hacemos que esta cercanía emocional y esta cercanía física cree un valor sostenible en el tiempo? ¿De qué manera enganchamos en el sentido menos manipulable que tiene la palabra a las nuevas generaciones para que nos enseñen también? Y acá quiero decir una cosa, se está hablando muchísimo de que las nuevas generaciones no ven fútbol, no consumen fútbol, no están interesadas por el fútbol. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quién dice? Así más o menos, ahí está. Bueno, estamos casi todos de acuerdo, entonces me callo. ¿Por qué se lee tanto de eso si los nuevos que vienen de 10, 12, 11, 13, 14 te dicen, no sé, la formación de Deportivo Mandillú de memoria o la del Suazolo? Son chicos que están fascinados por el fútbol. No entiendo por qué decimos de que el fútbol no está ahí. En épocas de COVID, en Polonia se buscaron la vida para ir a ver a sus equipos. También nos estamos encontrando con una realidad interesante que es la llegada del metaverso. ¿Se imaginan ir a ver a Boca en el metaverso? ¿Es lo mismo que estar en la Bombonera? ¿O me da lo mismo? El cilindro, la cancha independiente, el gallinero, da lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo ir a ver a Argentina contra Ecuador pasado mañana en el metaverso que estar en la cancha de River? Juegan en River, ¿no? Yo creo que no. Bangladesh. ¿Alguien entendió lo de Bangladesh? Vamos a la inteligencia artificial y decimos, ¿cuál es el segundo país que más ama a Argentina después de Argentina? Nunca te va a decir Bangladesh. No hay ningún parámetro que acerque a Bangladesh a Argentina. Argentina, esto es Bangladesh, no es la 9 de julio.
¿Qué hemos hecho para que nos quieran tanto? Pero está bueno, nos quieren, nos aman. Esta foto para mí, o estas dos fotos en una sola, tiene un significado muy potente porque habla de esta nueva era. A la izquierda ven un tiro sobre la bocina, como se dice, de Jordan. Van a ver que todo el mundo, ¿qué está haciendo? ¿Dónde tienen el ojo? En la pelota. LeBron James, ¿dónde están los ojos? Pasamos de una sociedad prácticamente 100% analógica a una sociedad prácticamente 100% smartphone-céntrica. ¿Estamos disfrutando del partido o estamos queriendo compartir el partido? ¿O podemos hacer las dos cosas a la vez? Lo que está sucediendo es que mucha gente, capaz, en vez de querer seguir el partido en televisión, prefiere seguirlo a un streamer, a un twitcher, a un instagramer, a un youtuber, por lo que fuese. Como también hay gente que elige ver la televisión. Más allá de la lógica, más allá de la razón, te entrego mi vida y mi corazón. Las emociones se manifiestan de muchas maneras. La creatividad se manifiesta de muchas maneras. Leemos hasta poesía en una cancha. Te amaré hasta que un pintor dibuje el sonido de una lágrima al caer. Pedile a ChatGPT que te haga mejor, una poesía mejor que esta. Si te la hace, te regalo mi libro TOTEM. En el branding no alcanza con decir soy único, porque todos somos únicos al final del día. Cada persona es única, cada club es único, cada organización es única. ¿Qué te hace inigualable o inimitable? Boca dice, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Perdón, ¿esto lo dice Boca o lo dicen los hinchas de Boca? Los hinchas de Boca. Los hinchas de Boca también construyen marca. Son parte indivisible de una construcción de una marca exitosa. Cuando hablamos del abrazo del alma, cuando le mandás a un amigo un mensaje le decís abrazo de gol o abrazo de gol de campeón del mundo ahora, ¿no? Desde el 2002 hasta el 2026 vamos a estar ahí. Lo decimos de corazón, estamos visualizando ese momento de la emoción. ¿Cuándo fue la última vez que una marca los abrazó a ustedes? Que les dijo, gracias por tu tiempo, gracias por tu atención, gracias por tu amor, gracias por tu dinero, te quiero dar un abrazo. ¿La empresa de seguros? ¿El banco? ¿La empresa de telefonía? ¿Alguien? ¿Alguien le pasó recientemente? ¿Sí, no? Cri, 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 cri. Yo creo que en el mundo del branding estamos en ese momento histórico para que haya un poco más de locura. Una locura estratégica, una locura fundamentada, una locura valiente, creativa e innovadora para armar nuevos caminos. Y en las horas que estuve hoy acá, que tuve la suerte de hablar con mucha gente del sector, creo que la locura ha calado. He escuchado argumentos increíbles, propuestas increíbles, innovaciones, argumentos potentes, y todo esto dentro de un contexto económico más que complicado y más que complejo. O quizás gracias a eso haya tanta creatividad y tanta necesidad de innovar. El primer equipo del mundo que incorporó una marca en su camiseta. ¿Lo conocían? El Eintracht Braunschweig, 1973. 50 años atrás pusieron Jägermeister. ¿Le suena Jägermeister? ¿Sí? La organización de la Bundesliga dijo, no, publicidad acá no. ¿Qué hizo? Cambió el escudo y puso el logo de Jägermeister. Cuando tenés un problema, lo podés transformar en oportunidad. ¿Saben cuáles fueron las dos primeras marcas que pusieron publicidad en camisetas argentinas? ¿Saben? ¿No? ¿Austral le suena? Aerolíneas Austral. ¿Y Caramelos Mumú? ¿Le suena? ¿Sí? Mumú en San Lorenzo y Austral en Argentinos Juniors. Entramos en la recta final de esta presentación. El mundo hoy nos está diciendo que muchos están cambiando. ¿Notan alguna diferencia entre el escudo de la izquierda y el de la derecha? ¿Notan alguna diferencia entre el escudo de la izquierda y el de la derecha? ¿Sí? ¿Qué cambió? Cambió la cruz. ¿Por qué no está la cruz?
¿Cuál es uno de los mercados más importantes y de crecimiento más importantes del mundo? Oriente Medio. ¿Saben lo que la cruz representa para ellos? Entonces, ¿qué hacemos? Quitamos la cruz de nuestros escudos. ¿Ustedes han oído de alguna revolución interna en alguno de estos clubes por haber quitado la cruz? No. Sin embargo, el Atlético de Madrid hace 6 años decide modernizar su escudo. Por esto de la era digital, porque hace 60 años que no lo modernizaba, y cambia el escudo. Los hinchas no estaban muy de acuerdo con el cambio del escudo, con lo cual en el club dijeron que 6 años a partir del cambio del escudo iban a hacer un referéndum por medio del cual, si los hinchas no seguían contentos con el escudo, iban a volver al escudo antiguo. Y se hizo hace pocas semanas. ¿Y saben quién ganó? El escudo antiguo. Así que vuelta para atrás. ¿Tanta fuerza tienen los hinchas? ¿Entienden la estrategia? Yo les quiero contar un caso en primera persona. Hubo una época en un club de fútbol de España que se llama el Málaga Club de Fútbol. En esa época le decían el Euromálaga, dirigido por el ingeniero Pellegrini. Un club de 120 años de historia, un club muy rico, que había hecho una inversión impresionante y nos llamaron porque había un plan muy, muy ambicioso, nuevo estadio, academia, un club ganador, la primera vez que jugaba la Champions League en su historia, un montón de objetivos estratégicos que no los quiero aburrir ahora. Pero básicamente dentro de esa mirada de futuro, en un equipo en el que jugaban Van Nistelrooy, Joaquín, Cazorla, Javier Saviola, De Michelis, Willy Caballero, etcétera, 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 nos pidieron, ok, vamos a actualizar esa imagen de marca, vamos a actualizar nuestro escudo, porque vamos a debutar en la Champions League. Es una gran oportunidad para presentarnos en sociedad con una actualización y modernización no solamente del escudo, sino como reflejo de la modernización y la estrategia del club, que eso se manifieste también en los elementos visuales. Después de unos análisis importantes, entender cuáles eran aquellos elementos que no podían faltar, cómo tenía que presentarse para que se vea bien en la camiseta, en la televisión, en un teléfono celular y en diferentes soportes digitales, hicimos el nuevo escudo. Hicimos el nuevo escudo, trabajamos mucho, hicimos un manual de marca muy potente, con muchas explicaciones, con un rollout impresionante. Avanzamos hacia el futuro. Todo el mundo estaba de acuerdo, todo el mundo estaba feliz. Estaba esto en China, haciéndose las camisetas, estábamos imprimiendo material, pelotas, de todo, cuando de repente una persona le filtra a una persona que no era muy fan del club que estábamos cambiando y modernizando la marca y el escudo. Y pasamos de el Málaga se moderniza y cambia su escudo a la mañana, a la tarde el Málaga da marcha atrás y no cambiará su escudo. Y esto fue un debate muy doloroso y que nos dejó muchas enseñanzas, que básicamente lo que pasó es que se movilizaron en las redes sociales de tal manera que el club decidió escuchar a sus fans y dar marcha atrás. Si ustedes me hubiesen preguntado a mí, en ese momento, yo no hubiese dado marcha atrás. De hecho, fue lo que recomendé. Porque el cambio duele. El cambio es incómodo. El cambio, si no se explica bien, no se entiende bien. Y esto simplemente fue la filtración de una imagen a un medio. Si vos entendés lo que te están diciendo, si te lo argumentan, si te lo justifican, todo tiene sentido. Así que bueno, esto es cosa del pasado, pero para terminar vamos a hablar del futuro. Para las marcas, cada mañana empieza un nuevo partido. Hoy tenemos sobre la faz de la Tierra más generaciones conviviendo al mismo tiempo que nunca antes en la historia de la humanidad. Tenemos también una realidad cada vez más interesante, que no es solamente la diversidad, la equidad y la inclusión, sino que hemos aprendido, gracias a datos, de que el 80% de las decisiones de compra de bienes y servicios a nivel global, ¿quién lo toma? Lo toma la mujer. La mujer es prescriptora, es decisora, es decisiva, es la que manda. En algunas casas no es el 80%.
Por otro lado, tenemos más de 3.000 y pico millones de personas sin acceso a Internet. Pero van a tener acceso a Internet. Y se van a deslumbrar y se van a maravillar, eventualmente, cuando tengan este acceso a Internet. Estamos ante una nueva forma de consumir que no es ni mejor ni peor. Es distinta, pero tenemos que entenderla. Tenemos a los jóvenes que nacen conectados, pero que demandan a gritos, la generación Z y la alfa, quiero eventos en vivo, quiero analogía en mi vida, quiero cancha, quiero tocar, quiero bailar, quiero abrazarme. Hay gente que se busca la vida creativamente para consumir de diferente manera o para compartir de diferente manera. ¿Tu marca está preparada para darle a su público lo que pide, cuando lo pide y cómo lo pide? ¿Tu marca entiende los cambios de paradigma? Casi siempre me pasa que voy a muchas conferencias alrededor del mundo con directores de marketing, directores generales, y le digo, ¿quién es este muchacho de la foto? Casi siempre tengo de respuesta grillos. Acá seguro que todos lo saben, ¿verdad? Díganlo en voz alta, la de 3. 1, 2, 3. Buga, claro. ¿Qué ganó? Campeón mundial de Fortnite. No, pero Fortnite no se jugó en la cancha central del Arthur Ashe donde se juega ahora el US Open. No, sí. No, pero esto es juego de niños, de adolescentes. Sí, es de adolescentes, solo que es el segundo premio más importante, solo superado precisamente por el US Open. Pero esto es para chicos. Es tan para chicos que Louis Vuitton ahora quiere hacer el case para la Copa de League of Legends. Pero es para chicos, es para adolescentes. No le demos bola a estas tendencias. ¿O sí? La Kings League no sirve. El partido de los youtubers no sirve. ¿Menospreciamos lo nuevo por temor a lo nuevo? ¿O empezamos a abrazar lo nuevo, no porque sea mejor, sino precisamente porque es distinto y nuevo? A mí me encanta porque hablamos ahora de la liga EA Sports, cuando ya teníamos a Nintendo en los años 80 y 90. Al final, todo es un círculo virtuoso que se retroalimenta y que va evolucionando. También teníamos la Super Nintendo, ¿no? Porque esto también siempre va a más. Entender el pasado para decodificar el presente, para planificar el futuro, sin olvidar a los veteranos. Parece que porque tenemos canas ya estamos fuera de partido nosotros. La edad es una virtud y no es un defecto. Termino. Fíjense qué interesante. Cristiano Ronaldo tiene 600 millones de followers en el mundo. ¿Alguien sigue a Ronaldo acá que no sea periodista o que viva de saber lo que hace Ronaldo? 2 o 3 del Madrid quizás, ¿alguno más? ¿Sí? Poca gente. Está bien, muy buena audiencia. No, mentira, no tiene nada Ronaldo de malo. Ronaldo cuando firmó con la Juventus ganaba más plata posteando en Instagram que del salario de la Juventus. ¿Sabían? Messi, 484 millones de followers, ¿no? O sea, ¿el campeón es Ronaldo? Oh, wait, la foto más likeada de la historia de Instagram, ¿de quién es? De Leo. Al final siempre hablamos de líderes y hablamos de seguidores. Hablamos de personas que hacen lo que sienten y quizás personas que no lo hacen tanto. ¿Qué proyecta la imagen de cada uno? ¿Alcanza solamente con un logotipo para proyectar y crear la imagen de marca? ¿O hay que ir mucho más allá hacia las acciones? Comprender esto es clave. Y el mensaje final es el siguiente. Las marcas están siendo empujadas por empleados, por hinchas, por la sociedad a jugar un rol mucho más trascendente que el que tienen ahora. Algunas marcas lo han entendido hace muchos años y lo están haciendo. Arriesgar todo, incluso si eso significa sacrificarlo todo. Estamos viendo que tener fans en el mundo no es sinónimo de éxito, salvo en algunos casos. No solamente la cantidad te ayuda a construir valor largo, sostenible y duradero. Es importante encontrar en la marca un activo estratégico y que es una inversión y no un gasto, que en muchos lugares se sigue viendo como gasto. Y fíjense, solamente el Manchester City tuvo que ganar la Champions para que algunas valoradoras de marca lo pongan como la marca más valiosa del mundo. Seguramente si no gana la Champions este año,
bajará en valor, porque no alcanza con un solo éxito para construir valor largo y duradero. ¿Está tu marca en el centro de tu organización? ¿Entendés el valor trascendente de tu marca? No en un tagline o en un eslogan, en el rol de la marca, en el papel que la marca juega. ¿Vale asociarme con cualquier sponsor o patrocinador solo por dinero? ¿O hay líneas que no voy a cruzar? ¿Tengo claridad de cómo tengo que hacer cosas para sobrevivir? A veces, el equipo del mundo con más publicidades en la camiseta, ¿saben de qué país es? Es argentino, es Centenario de Neuquén. Otra copita más. Las marcas han construido a partir de la coherencia, la constancia y la consistencia. Saben del impacto que tienen aquellas que lo hacen bien. Y también saben asumir riesgos. Porque hoy la única certeza que tenemos es que hay que asumir riesgos. Fíjense cuando Zion Williamson, en su última temporada antes de pasar a la NBA, jugando la final de la NCAA, va a hacer un mate, se rompe la rodilla, ligamentos cruzados. Se le rompen las Nike. En ese momento hay un community manager de Puma Basketball que dice, no te hubiese pasado en unas Puma. Una empresa alemana, asumiendo el riesgo más grande, uno de los tweets más épicos de la historia. O cuando la amiga Shakira con Bizarrap le hacen el tema a Piqué sobre el Rolex y el Casio, y a las 3 horas está el amigo Piqué con un Casio haciendo streaming. Obviamente Casio no solamente aparece ahí, sino que además dice que en defensa de sus relojes, la batería de un Casio dura más que la relación entre Piqué y Shakira. Divertirnos un poco, sacarnos un poco la naftalina, entender que el humor paga, que el amor, la pasión, la creatividad da buenos dividendos. Se viene un futuro increíble. Me gustaría despedirme pidiéndole 2 favores. ¿Es posible? ¿Sí? El primer favor es que se pueden parar todos, poner todos de pie, apoyar cuadernos, carteras, bolsos, abrigos, bebés, lo que tengan en la mano, lo apoyan. Este es el primer favor. El segundo favor es muy importante para mí, y también lo será para ustedes, el que lo quiera hacer. Muchos estudios neurocientíficos nos han demostrado que dar y recibir 8 abrazos por día, de un mínimo de 6 segundos cada uno, hace que nuestro cerebro segregue el triple de oxitocina que la normal. ¿Qué es la oxitocina, Andy? La molécula del amor, la molécula de la humanidad. Si segregamos 3 veces más oxitocina, nos volvemos seres más generosos y más confiados y confiables. ¿Ustedes creen que se puede crear una marca trascendente, sostenible, querible, admirable, sin generosidad y sin confianza? ¿Ustedes creen que se puede trasladar una experiencia en palabras o que se tiene que vivir en cuerpo y alma? Yo creo que no se puede contar una experiencia, solo se puede vivir una experiencia. Sin obligación ninguna, las invito a que aunque se conozcan o no se conozcan, se den 8 abrazos de al menos 6 segundos cada uno. Créanme, el primero les va a costar un montón, el segundo un poquitito menos. El tercero empieza a fluir la oxitocina y el cuarto ya es el no va más. Si ven a alguien que no se abraza, por favor, acérquense y abracen a los que no se abrazan. Que nadie se quede sin al menos 8 abrazos, por favor. Les pido, por favor, 8 abrazos de 6 segundos cada uno. Gracias, maestro. Terminamos, que se me fue el tiempo. Vamos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Perdón el descuento. Cuando hablemos de emociones, ¿alguien no se acuerda lo que sintió en este momento? ¿Sí o no? Cuando hablamos de emociones, las nuevas generaciones entienden la vida diferente, hay que entenderlos. Cuando hablamos de emociones, hablamos de jugadores, deportistas y equipos. Hablamos de algo que es inexplicable, que se conecta con lo más profundo
que somos como seres humanos. Son aquellas cosas que nos hacen ser felices, que nos hacen compartir, que nos hacen entregar nuestra alma y nuestro corazón a algo que aunque pasen 30, 36, 40 o 4.000 años, sigue latiendo con nosotros, sea del 86, sea del 2022. Acuérdense de una cosa, cada vez que están enfrente de una marca que los emociona, o de un evento o de una experiencia que los emociona. Vívanla al 3000 por 1000, porque la vida no tiene replay. Muchas gracias y muy buenos días. Gracias. Gracias. Muchas gracias.